El mar. Para muchos, una maravilla de la naturaleza. Un lugar tranquilo para descansar e ir de vacaciones. Para otros, es una pesadilla. Y seamos honestos, muy pocas personas se sienten seguras en un lugar tan misterioso. Y desde luego no es precisamente por el temor al agua, sino a aquello que se oculta en ella. Desde animales inofensivos hasta bestias legendarias. Hoy hablaremos de una de ellas. Hoy descubrirás todo lo que sabemos del monstruo del lago Ness. Bienvenido al Círculo del Misterio. Corría el año 565. En la orilla del lago Ness, en Escocia, un hombre yace en el suelo muerto rodeado de un grupo de personas que procedían a enterrarlo. Llamaba la atención la causa de la muerte, una terrible mordedura en el vientre aparentemente causada por un animal de grandes proporciones. En ese momento, un nadador que por allí pasaba fue víctima del ataque de una feroz y gigantesca criatura que sin vacilar lo arrastró hasta las profundas y frías aguas del lago. O eso hubiese pasado de no ser por el monje irlandés San Columba de Lona, que curioso por la extraña muerte del hombre con la mordedura y decidido a investigarla, se percató del ataque que sufría el nadador pudiendo socorrerle. Pues el monje se metió en el agua, alzó las manos en señal de la cruz y le ordenó a la bestia retroceder en nombre de Dios. Quizá pensarás que no es muy creíble, pero este es, para muchos, el primer testimonio sobre el monstruo del lago Ness. Sin embargo, Nessie pasó casi desapercibida hasta 1933, después de que se construyera una carretera a lo largo del lago, lo que lo hacía estar mucho menos aislado. En cuestión de meses, varias personas se presentaron alegando haber visto una bestia gigante acechando cerca del agua. A día de hoy, se han reportado más de 1500 avistamientos. De hecho, es bastante raro el año en el que no se produce uno o varios avisos de la presencia de un reptil de cuello largo asomado por las aguas del lago. De todas formas, se han hecho cientos de estudios sobre este mítico animal, pero el último estudio recoge todos los datos, avistamientos e información desde el siglo XIX hasta hoy día. Los primeros avistamientos hablaban de que se trataba de una bestia marina en forma de serpiente, pero ocurrió algo. La revolución comenzó con los primeros descubrimientos de fósiles de dinosaurios. Esto hizo que el imaginativo sobre monstruos y reptiles gigantes asesinos tuviese un gran auge entre la gente de a pie, pero sobre todo con las exhibiciones de estos restos en los museos de distintos puntos de Gran Bretaña. Entonces, ese día llegó. Se descubrió el supuesto verdadero culpable, el plesiosaurio, un reptil marino extinto hace 66 millones de años, y fue la mecha para que ahora los avistamientos pasasen de ser de una gran serpiente marina a una bestia amenazante con cuello largo, dientes afilados y aletas de tortuga. Espera, ¿me están diciendo que el plesiosaurio, un animal extinto hace tantos millones de años, puede seguir entre nosotros? Pues aunque a muchos nos gustaría, parece que los científicos están bastante convencidos de que esto es imposible. Todo comenzó con una de las teorías más sonadas. ¿Y si un grupo de plesiosaurios sigue vivo pero escondido en el fondo del lago? Aunque complicado, estaba increíblemente respaldado por los innumerables escondites que ofrece, ya que no solo es un lago bastante grande con unos 200 metros de profundidad media, sino que su fondo está compuesto por muchas cavernas, la mayoría de ellas aún sin explorar. Sin duda, estas características son propicias para creer que es posible una comunidad de dinosaurios que resistió a una extinción. Pero lamentablemente no es tan sencillo. Estos animales vivían en los mares europeos, sobre todo entre Inglaterra y Alemania. Podríamos pensar que tiene sentido su nuevo emplazamiento en Escocia. El problema reside en que el plesiosaurio se extinguió hace 66 millones de años y el lago se formó al final del período Holoceno, hace alrededor de unos 10.000 años. Y aunque se haya encontrado un fósil de plesiosaurio en el lago, los científicos avalan que no tiene relación con el monstruo. ¿Cómo que no tiene relación con el monstruo? Qué raro. ¿Acaso nos están mintiendo? Pues es posible que ni ellos sepan lo que hay en el lago. Una cosa está clara, no es un dinosaurio. La prueba más determinante es el ADN. Un equipo internacional de científicos dirigido por el profesor Neil Gemmell, genetista de la Universidad Neozelandesa de Otago, sondeó durante un año las aguas del lago Ness.
en busca de pruebas genéticas que permitan determinar si la legendaria criatura que se cree que habita ese lugar es un mito o una realidad. Según explicó el profesor Gemmell a New Zealand Herald, todas las criaturas dejan inevitablemente fragmentos de su ADN, algo que también se aplica a los seres que viven en el agua. Movidos por esa certeza, los científicos recogieron cientos de muestras de diferentes partes del lago, incluso de zonas profundas situadas a 200 metros de la superficie. Y no encontraron nada, agregando que tampoco encontraron ADN de tiburones, ni de bagres, ni de esturiones, y esto a todas luces es un problema porque estos animales podrían ser los supuestos culpables. Entonces, ¿qué es? Si dependiese de mí, con toda la tecnología que hay hoy en día, realizaría un escáner de toda la zona. ¿Cómo dices? Bueno, parece que se me han adelantado. En 1987, el cazador y biólogo marino de Nessie, Adrian Shine, dirigió la operación Deep Scan. En ese momento, la búsqueda más extensa del lago Ness que jamás se haya realizado. En el transcurso de 2 días, una flotilla de 24 barcos equipados con ecosondas llevó a cabo un barrido sonar completo del lago. Y no fue barato, el presupuesto asciende a más de 1 millón de libras esterlinas. En 3 ocasiones, se hizo contacto con objetos en aguas profundas que no pudieron ser identificados ni reubicados cuando se investigaron más tarde. Aunque inexplicables y poco probable que representen peces, estos contactos probablemente fueron escombros o efectos térmicos, o posiblemente incluso una foca o algún otro animal cualquiera. De hecho, nunca se ha encontrado nada que pueda interpretarse con seguridad como un animal gigante en ninguno de los varios barridos de sonar realizados desde entonces. Pero no se descarta nada, y mucho menos cuando hay más de 1500 testimonios de su avistamiento. Vale, quizá no todos o muchos de ellos no sean ciertos, pero hay uno que se repite con mucha frecuencia. Extrañas olas y burbujas en la superficie del lago que ascienden desde el fondo del agua. Normalmente cuando se dan burbujas significa que hay algo debajo que está soltando aire, y esas olas, como de estela de barco, suelen ser relacionadas con una criatura que por el tamaño y su velocidad rompen la tensión superficial del agua generando este efecto, dejando en claro que sea lo que sea, es un animal de gran tamaño que habita no solo el fondo, sino que además sale habitualmente a la superficie. ¿O no? ¿Os acordáis de las innumerables cavernas del lago? Pues tienen algo que ver con esto, pero no como te esperas, sino más bien con una explicación geológica. El geólogo italiano Luigi Picardi, investigador especializado en estudiar los vínculos entre geología y mitología, explica que los fenómenos sísmicos de la falla que liberan gas en el fondo del lago podrían ser los causantes de las olas y las burbujas que se asocian siempre a la presencia de Nessie. Aunque esto tampoco deja de ser una de las posibles explicaciones a este fenómeno. Lo que sí es más difícil de explicar es esto. Esto que veis aquí es la primera fotografía de Nessie en 1933, realizada por Hugh Gray, pero no sería hasta un año más tarde cuando Nessie aparecería por primera vez en la prensa, en concreto en el diario Daily Mail, con una fotografía hecha por el cirujano inglés Robert Kenneth Wilson, que es, seguramente, la imagen más icónica del monstruo. O eso se pensaba, porque en realidad la silueta del monstruo que sobresalía del lago en la fotografía era una escultura hecha de arcilla y colocada sobre un submarino de juguete que se sumergió en el lago Ness. Después, solo hubo que realizar la foto y, para dar más credibilidad al asunto, decir que había sido tomada por Kenneth Wilson cuando él no la hizo. Todo era una jugada orquestada por un tal Maurice Chambers a petición de Marmaduke Weredell, quien había sido avergonzado hace poco por el Daily Mail, o mejor dicho, se autoavergonzó, puesto que se trataba de un cazador de mitos que, al no encontrar ninguna evidencia en el lago, realizó con una pata de hipopótamo disecada unas huellas en la orilla simulando a las del supuesto monstruo, que, como era de esperar, los expertos que lo estudiaron las dieron por falsas. Sin embargo, su venganza no salió como se esperaba, siendo la foto más importante de la época, aunque eso sí, falsa. Se descubrió en 1994 cuando un anciano llamado Christian Spurling confesase haber sido el verdadero autor de la foto. Aunque 10 años antes ya había pruebas de que era falsa, no había más que fijarse en la pobre ondulación de las olas, dando a entender que se trataba de un objeto de pequeño tamaño. ¿Esto significa que no hay monstruo?
Según Henry Bauer, profesor de Química y Estudios Científicos del Instituto Politécnico de Virginia y la Universidad Estatal, podría haber más de una criatura en el lago Ness. Cito textualmente: por otro lado, todo lo descrito para los monstruos del lago Ness coincide con muchas especies de tortugas vivas, así como con tortugas extintas. Respiran aire, pasan mucho tiempo en aguas profundas, se aventuran en tierra, son muy rápidas en el agua, tienen la capacidad de estar activas en aguas muy frías y sus cuellos son relativamente largos. En concreto, Bauer asegura que el animal o animales que habitarían en el famoso lago podrían ser una variedad de tortuga marina que todavía no ha sido descubierta. En realidad se trataría de una evolución de antiguas tortugas marinas que habrían quedado atrapadas en el lago cuando las aguas retrocedieron en la última edad de hielo. Como habéis podido comprobar, no todo se reduce a existe o no existe. Si bien casi todos los investigadores niegan la supervivencia de ningún dinosaurio o bestia mitológica, que haya o no algo extraño en el lago es otro asunto. Imagina que eres el capitán de un barco turístico en el lago Ness, que jamás has creído en cuentos y que has estado navegando durante casi toda tu vida sin ver absolutamente ninguna evidencia. Pero de repente, en una de estas excursiones recreativas, tu sonar capta una masa de unos 10 metros de longitud que no concuerda con nada explicable. A lo mejor ahora sí que te montas en el barco de las leyendas, ¿eh? Bueno, no hace falta imaginárselo. Todo lo que te he contado le pasó a Ronald Mackenzie hace poco, el 6 de octubre de 2020, que se encontraba en uno de los recorridos turísticos cuando, de regreso, el sonar captó lo que supuestamente es la evidencia más importante del monstruo del lago Ness hasta la fecha. Y es que realmente se extraña. Este pequeño punto en forma de media luna que aparece en el sonar es la ya mencionada masa de 10 metros y lo más interesante es dónde está ubicada. A 170 metros de profundidad. Demasiado profundo como para que sea algún pequeño banco de peces. Se podría pensar que el sonar es fraudulento, pero Mackenzie relata lo siguiente en su testimonio. Tenemos un sonar real de última generación en el barco. No miente, captura lo que hay. Todos los puntos más cercanos a la superficie son cardúmenes de trucha ártica y más abajo hay truchas ferox, por lo que te da una buena idea del tamaño de esta gran forma de media luna. Creo que hay algo en el lago que nadie sabe qué es. Además, el experto en sonar Craig Wallace dijo que la imagen era 100% genuina, pero también matizó que podría tratarse de un esturión. Pero esto es algo raro porque, bueno, pasan dos cosas. En primer lugar, los esturiones son grandes, sí, pero 10 metros es demasiado y segundo, ¿no habían dicho los genetistas neozelandeses que no encontraron ADN de ningún esturión? En fin, a este paso nadie sabrá nunca qué es lo que sucede en el lago. ¿Tú qué crees? ¿Existe un reptil milenario? ¿Es quizá una especie que se cree extinta? ¿Acaso es un animal nunca visto? ¿O simplemente no hay nada? ¿Mito o realidad? Déjalo en los comentarios. Yo me despido con ganas de seguir investigando. Nos vemos en el siguiente vídeo.